Buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Correa Ramírez del área de Historia. Bueno, el día de hoy nuestro tema a tratar es el renacimiento del Imperio Romano. Vamos a hablar del día del Imperio Romano. Pero antes de empezar la clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, que es muy importante antes de y después de cualquier tipo de actividades que realicemos durante el día. Bueno, con estas recomendaciones damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy es el Imperio de Carlomagno. Vamos a hablar del imperio. Dice, en el año 768, Pipino dividió su reino entre dos hijos, Carlos y Carlomagno. Sin embargo, 3 años después, este último murió, es decir, Carlomagno, ¿no? Murió y heredó la totalidad del reino. El nuevo rey franco fue conocido como Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Hoy día estamos tratando el tema del imperio de Carlomagno, ¿no? El renacimiento del imperio romano. Habíamos visto cómo ya el imperio romano había decaído, ¿no? ¿Por qué? Por los bárbaros, los germanos, que después ellos, sus pueblos iniciaron cada uno sobresalieron, ¿no? Y después también hemos visto el imperio bizantino, cómo logró sobrevivir de la amenaza de los germanos por casi 10 siglos, ¿no? Y después, o en este momento estamos observando cómo renace el imperio romano. El imperio romano, ¿con quién va a renacer? Con Carlomagno. Pero vemos que Carlomagno, en el año 768, su papá Pipino dividió su reino. Un reino lo dividió entre sus dos hijos. Tenía 2 hijos, Carlos y Carlomagno. El último, Carlomagno, lamentablemente murió, y el que quedó heredero de la totalidad del reino fue Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Aquí está el renacimiento del Imperio Romano. Estamos viendo, ¿no? ¿Cómo renace el Imperio Romano? Al llegar al trono, Carlomagno se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano. Lo que el primero Carlomagno se preocupó por la política y consolidar el cristianismo, cosa que ya se había perdido con los germanos, se había perdido lo que era el cristianismo, se perdió con los germanos, porque ya sabemos, los germanos que vivían en el campo, ¿no? Ellos vivían en el campo, mediante tribus, ¿no? También desconocían el arte, la religión, la moneda, todo eso. Pero vemos cuando Carlomagno lo primero que hace al llegar al reino es consolidar el cristianismo, lo que, vuelvo a reiterar, cosa que ya se había perdido con los germanos, ¿no? Un poco que había sobresalido con el imperio bizantino, ¿no? Con Justiniano, pero acá ya quiso consolidar todo Roma, lo que es el cristianismo, y también en Europa. Para lograrlo, sometió a los sajones en el año 772 al año 804, que habitaban en el norte de Alemania. Al mismo tiempo, exterminó a los ávaros. Habíamos visto también los ávaros que se habían enfrentado al imperio bizantino, que también era muy poderoso, un ejército muy poderoso, ¿no? Y lo primero que tuvo que hacer Carlomagno es exterminar a los ávaros, ¿no? También a los sajones, también hemos visto someterlos ahí durante el periodo del año 772 al año 804. Pueblo de orígenes mongol que amenazaba toda la zona Baviera de Alemania. Toda esa zona de Alemania, los ávaros estaban totalmente amenazando por sus constantes luchas, sus guerreros que tenían poderosos
Y lo que hace Carlomagno es terminar ese pueblo que amenazaba demasiado a Alemania para poder ellos implantar lo que era el cristianismo. Por el sur, ¿qué hace Carlomagno? Se apoderó del reino de los lombardos. Todos los lombardos, ¿dónde quedaban los lombardos? En Italia. Podemos observar cómo Carlomagno no solamente veo ¿cómo se llama? El Imperio Romano Roma, sino también vemos todo parte de Europa, que todo el continente de Europa, ¿no? Vemos varios países que él quiso consolidar lo que era el cristianismo, todo, como dicen, parte del continente europeo, ¿no? También los lombardos eran estos pueblos, los lombardos que quedaban en Italia, que hostigaban al Papa constantemente, no dejaban al Papa bien gobernar y dar sus contribuciones religiosas. Y llegó a cruzar a los Pirineos, penetrando poco a poco con éxito a España musulmana, ¿no? A España, cómo llega primero Carlomagno, estamos viendo como la manera como él quiere que renazca el Imperio Romano, ¿no? Lo primero que hace Alemania, ¿no? Posteriormente a Italia y después a España. En España ocupó un pequeño territorio del norte en que estableció una provincia fronteriza. Él lo primero que hace para estos guerrilleros y poder conquistar y apoderarse también y renazca el Imperio Romano, ¿no? Los marcas, establece ya los territorios poniendo la marca hispánica, ¿no? El Papa León, al ver que Carlomagno comenzó a exterminar estos pueblos que realmente no dejaban difundir el cristianismo, lo coronó emperador, ¿no? El Papa León III, corona a Carlomagno como emperador. ¿Por qué? Porque se dio cuenta realmente el Papa que realmente es con esos conocimientos de guerra que tenía y liderazgo para poder exterminar a esas tribus, ¿no? A esos pueblos que no dejaban realmente que flotase el Imperio Romano conjuntamente con el cristianismo. Entonces el Papa León lo corona a Carlomagno como emperador, Papa León III. La autoridad del emperador, ¿no? La autoridad de Carlomagno. El Imperio carolingio se sintió profundamente romano y cristiano. Ya podemos ver acá cómo Carlomagno ya se siente profundamente romano, ya se siente un romano por haber exterminado a aquellos pueblos y hacer que de nuevo flote lo que es el cristianismo, no perdure lo que es el cristianismo aquí en Europa. Pero su modelo de organización fue germano. Miren cómo Carlomagno se vale de estos dos pueblos, tanto de lo que es Roma en el cristianismo, pero su modelo de organizar, cómo organizó él el imperio, ¿no? Es modelo germano. Carlomagno gobernó su imperio de manera absoluta, ¿no? Es decir, aquí podemos observar el absolutismo, el rey, el monarca, el común rey, que lo que él decía se hacía. No pedía opiniones a las demás personas, sino su palabra de él era ley. De manera absoluta gobierna aquí Carlomagno. El estilo de los emperadores romanos, dice, al estilo, porque así era Roma. Antiguamente lo que ellos decían se tenía que hacer y no había que contradecirlos. Sin embargo, los hombres libres de su imperio se reunían 2 veces al año, al modo germano, en una asamblea que aprobaban unas leyes llamadas capituales. Carlomagno residió ya en la ciudad, residió en la ciudad de Aquisgrán, ¿no? Aquisgrán. En la ciudad de Aquisgrán, que es considerada
por ello como la capital del imperio. Entonces aquí donde reside y empieza a dar todas las órdenes Carlomagno es en la capital de Aquisgrán, que es considerada la capital del imperio romano. Aquisgrán, Carlomagno contaba con un grupo de funcionarios que lo ayudaban en sus tareas, como por ejemplo el canciller, que era el secretario, y el chambelán, que se encargaba de todo concerniente al servicio personal que tenía un gobernador. Entonces, podemos ver aquí la autoridad del emperador. El emperador Carlomagno, cuando ya el rey, el papa León III, lo condecora a Carlomagno por los constantes éxitos que tuvo al exterminar aquellos pueblos que no dejaban reflotar de nuevo al imperio romano, y Carlomagno, con la ayuda de Carlomagno, de nuevo renace el imperio romano y lo principal, el cristianismo se difunde en Europa, primero en Alemania, en Italia y después en España. ¿Cómo renace el cristianismo? ¿Cómo era la autoridad de Carlomagno? ¿Cómo gobierna Carlomagno? Carlomagno gobierna de una manera absoluta, es decir, que él no consideraba las opiniones de nadie. Él quería lo que él decía, se hacía. No. Ahora, podemos ver que Carlomagno es una persona, mire cómo tuvo esa habilidad para combatir y exterminar a aquellos pueblos y poder renacer el imperio romano. Pero Carlomagno era una persona que no sabía leer ni escribir. Acá podemos observar cómo lo ayudaban en sus tareas, ¿no? Y así hemos visto cómo era también los germanos, cómo se apoderaron de Roma. Y los germanos, ya como les dije, Roma había tenido su tecnología, su avance tecnológico, arte, cultura, en el comercio, en la moneda. ¿Y quién conquista el imperio romano? Tampoco los germanos sabían leer y escribir. Eran tribus que vivían en el campo. Podemos ver ahora cómo renace de nuevo el imperio romano con Carlomagno, una persona pero muy astuta, muy hábil para las conquistas, para la guerra, para poder exterminar esa estrategia que utilizaba él para poder combatir estos pueblos y renacer el imperio romano. Pero observamos aquí que él tampoco, Carlomagno, era una persona que sabía leer y escribir. Y miren, no, a veces esas cositas en esos tiempos, la habilidad no era necesaria que una persona sepa leer y escribir para poder conquistar un ejército, un pueblo. No, claro, sino las habilidades y las estrategias que él utilizó para poder exterminar a aquellos pueblos que hostilaban realmente aquí al imperio romano, que no los dejaban respetar. La administración territorial, vamos a hablar de cómo la administración en sus territorios, cómo organiza realmente Carlomagno para que se administre toda la parte de los territorios. Se ordenó en las provincias o condados, en los que se desarrolla principalmente la agricultura. Se desarrolla acá la agricultura. Al frente de ellos hubo un conde con poder civil y militar sobre su comarca. Las provincias fronterizas, llamadas marcas, resguardaban el imperio de los invasores y estaban gobernadas por los marqueses. Miren cómo las provincias. Entonces ellos temían un ataque. Es por eso que colocaban en su frontera los marcas, para que no haya invasores. ¿Y estos quiénes gobernaban? Los marqueses, los duques, ¿no? Los grandes ahí, la nobleza, como se dice. Tanto esto como los condes, miren, los marqueses, los condes, estaban vigilados por los misi, isi dominici, un laico y un sacerdote, que en su visita a las provincias velaban por el cumplimiento de las órdenes del emperador. Entonces podemos observar acá cómo Carlomagno, de una manera bien organizada, había visto en el imperio
para administrar y no haya invasores y no los conquiste de nuevo. Como él coloca, ¿no?, en las fronteras las llamadas marcas que resguardaban aquí el imperio de los invasores, para que no. ¿Y por quién estaban los marcas? ¿Por quién estaban gobernados? Por los marqueses, por los duques. Los duques también vigilaban, ¿no? Ellos veían y cumplían esa función, que el laico y el sacerdote constantemente hagan las visitas a las provincias, velando que el cumplimiento que los marqueses y los duques habían dicho, que lo vigilen los missi dominici, ¿no? Los missi dominici, que era un laico y un sacerdote, y que haga constantemente las visitas para que las órdenes del emperador se cumplan, es decir, que estén resguardando bien el imperio para que no haya conquistas. Muchas gracias, jóvenes, espero que hayan comprendido la clase el día de hoy. Renacimiento del Imperio Romano. Ya vemos que Pipino tiene 2 hijos, Carlos y Carlomagno. Al morir Carlomagno hereda la totalidad del imperio, ¿no? Hereda Carlomagno. Y acá podemos observar cómo gobierna Carlomagno, cómo extermina primero a los pueblos para apoderarse él y hacer renacer el Imperio Romano. ¿No? Primero vemos en Alemania, de Italia, España. Al ver esto, el Papa León III, las conquistas y las derrotas que hace a esos pueblos que hostigaban realmente y no dejaba gobernar al Papa, como es reflotar el cristianismo, el Papa León III lo condecora emperador a Carlomagno. No, vemos que Carlomagno era una persona que no sabía leer y escribir, pero sus estrategias, sus astucias que él tuvo para conquistar y renacer de nuevo Roma. Es así como renace Roma con Carlomagno. Carlomagno también se trata, conjuntamente con los condes y los marqueses, poner en las provincias los Mississippi, para que cumplan la función del emperador y que esté bien vigilada la zona para que no haya ataques de los invasores. Es así como renace el Imperio Romano. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haitán, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.